Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica para hablar de las experiencias místicas en pleno siglo XXI y cómo las entiende la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Apasionante y polémico tema. Se suelen contraponer ciencia contra religión y religión contra ciencia. En este contexto, el biólogo Diego Golombek apuesta por tratar de entender la neurociencia de la experiencia religiosa. Trata de explicar por qué persiste este fenómeno. En la segunda parte de una interesante conversación con Pepe Gordon, Diego Golombek habla de cómo nació su interés por investigar lo que sucede cuando alguien dice que habla con Dios. Cuando tú hablas de tus posibles experiencias religiosas o tus posibles experiencias místicas, sueles regresar a un capítulo de tu infancia muy interesante para plantear dónde se sembró una inquietud y después de que nos hables de ello, quisiera ver dónde está esa inquietud hoy en día. Efectivamente, creo que la tesis del libro es que la creencia es innata en los humanos y yo era un niño humano, creo, por lo tanto no podía escapar a esto. Y obviamente creía y hablaba con Dios. Y supongo que el 100% de los niños hablan con algo, con un amigo imaginario, con Dios, con una fuerza o lo que fuera. Y yo no era menos que eso, pero iba un poco más allá. No solo hablaba con Dios, sino que me respondía, como la mayoría de los niños también cuentan, que algo les contesta, tiene una voz interior. El pensamiento no es más que eso. En algún momento de mi infancia, yo me di cuenta, por motivos experimentales, que esa voz la estaba generando yo, que coincidía con mis respiraciones. Y cuando respiraba, hablaba, Dios o lo que fuera. Que no puede ser, no puede ser que Dios esté esperando que yo respire para hablar. Esto lo tengo que estar generando yo, y además es una voz grave, era mi voz, pero mucho más grave, porque Dios tiene... Como la de Bergman, la de la película de Bergman. Claro, sí, pontifica y hay que tenerle miedo. Y creo que eso fue bastante desilusionante, por un lado, porque, entonces no hablaba con Dios, hablaba conmigo mismo, pero qué cosa. Pero al mismo tiempo abrió una puerta a tratar de entender naturalmente lo que nos pasa. Y creo que fue mi primer visión científica, bien yendo a la segunda parte de lo que tú decías. ¿Dónde está eso? Creo que ahora está en la fascinación por tratar de entender el mundo. La fascinación de la ciencia es uno de los caminos posibles, a mi juicio el más poderoso, para entender el mundo y entendernos a nosotros. Y nos da un placer eso, que creo que, tal vez exagere, supera al placer de lo sobrenatural. Porque está ahí, está esperando que nosotros vayamos a buscarlo, a hacerle preguntas, y lo disfrutamos de una manera que yo no disfruto casi ninguna otra cosa, más allá de las cosas maravillosas de todos los días, la familia, los hijos, el chocolate, y siguen las listas. Fíjate que Elías Canetti lo decía de una manera muy sencilla. Solo por los colores valdría la pena vivir eternamente. Qué lindo, no lo conocías, bellísimo. Y es que es eso, que a veces buscando lo sobrenatural no nos damos cuenta de lo fantástico que ya está pasando ante nuestros ojos, ¿no? Sí, eso lo dijo Darwin en su Origen de las Especies. Decía, hay una cierta grandeza en esta visión del mundo. Carl Sagan decía lo mismo, Asimov decía lo mismo. Necesitan algo grande, algo que realmente los llene. Miren para arriba, miren el cielo, miren las estrellas, miren la naturaleza. ¿Por qué necesitamos una visión sobrenatural si tenemos esto que es tan fantástico? Y yo coincido con ellos. Tú planteas también que la ciencia puede ser una mutación de nuestra religiosidad, una mutación de nuestro espíritu, de entender cómo podría ser una experiencia mística hoy en día. Al investigar estos temas, al leer mucho sobre estos temas, de pronto se me genera una pregunta. Yo me considero ateo, y mucha otra gente se considera atea, en particular muchos científicos. Si la creencia es innata, ¿cómo puede ser que haya ateos? ¿De dónde salieron? Entonces uno podría pensar, entonces si la creencia es innata y hereditaria, los ateos somos mutantes, claramente. Es una forma metafórica de decir que el ateísmo tiene que ser un fenómeno cultural que debe sobreponerse a la capacidad innata de creer. Venimos cableados para creer. El no creer es un esfuerzo, no es algo que venga naturalmente. Es un esfuerzo que rinde, la verdad, que bastantes satisfacciones y bastantes angustias. Porque las creencias, más que las creencias, las religiones, que es una organización social de la creencia, te brinda respuestas. Es cómodo ser religioso porque te baja la ansiedad. Tienes una pregunta existencial, seguro hay una respuesta en algún lado. La ciencia, por el contrario, te da preguntas, te da incertezas, te da
escalofríos y eso no te deja tan cómodo, pero te deja mucho más feliz. Golombek dice que tanto ciencia como religión son sistemas para vencer el miedo y la angustia ante lo desconocido. La religión da respuestas y la ciencia da preguntas. El biólogo Diego Golombek nos dice que no se trata de enfrentar con desdén a la religión, sino más bien entender por qué parece estar cableada en nuestras neuronas. Más adelante hablaremos de ello, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros para asomarnos a las exploraciones de los supersabios mexicanos del siglo XXI. Soy Hugo Solís, estamos aquí en el Laboratorio de Neurofisiología y nos dedicamos al estudio de la epilepsia. La base de estas investigaciones es el estudio de la neurona, valorando una propiedad que es fundamental, que es la excitabilidad. La célula, en el caso particular, por ejemplo, de la epilepsia, no es que esté muerta, está con un cambio en su excitabilidad. Recientemente vimos cambios, por ejemplo, en la glía, que es una célula importantísima en la regulación de la excitabilidad. Una neurona se comunica con otra diciéndole excítate o inhíbete y se forma la red neuronal. La glía está modulando todo eso. Y siempre está una glía entre una presinapsis y otra sinapsis. La sinapsis es ese contacto virtual que existe entre una neurona y otra. Nos ha motivado muchísimo esto de estudiar la gliosis. Como consecuencia de estos estudios surge la idea de diseñar mejores medicamentos. El individuo que tiene crisis convulsivas algunas veces ni siquiera sabe cuándo le va a dar. Podríamos diseñar, por ejemplo, un dispositivo que se pueda implantar, que detecte esos cambios de excitabilidad y en ese momento, por ejemplo, libere el anticonvulsivo que mejor le funcione a ese paciente. Pues eso va a ser estupendo, ¿no? Digo, es una estrategia más para que nuestros pacientes tengan un mejor control. Regresamos después del corte para continuar nuestra conversación con el biólogo argentino Diego Golombek sobre las experiencias místicas en el siglo XXI que tienen que ver con las charlas químicas de los neurotransmisores en el cerebro. Volvemos enseguida. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para hablar de la experiencia mística en pleno siglo XXI y lo que hoy sabe la ciencia sobre la comunicación química que sucede en el cerebro cuando se abren las puertas de la percepción. Pepe Gordon conversa con el biólogo Diego Golombek sobre sus estudios en torno a la experiencia mística. Ante la postura tradicional de enfrentamiento entre ciencia y religión, Diego Golombek, autor de un libro titulado Las neuronas de Dios, decidió realizar una tarea más interesante y arriesgada: tratar de entender e investigar lo que dice la ciencia sobre las percepciones que se asocian con lo religioso. Tu libro no coloca el problema ciencia-religión en términos de un round de boxeo, ¿no? Sino verdaderamente de tratar de entender de qué se trata el fenómeno, Sí. y por qué existe, y por qué persiste. Sí. Ese ring de boxeo es lo que ha sucedido en los últimos años. Grandes autores de ciencia, Richard Dawkins, Sam Harris y muchos otros, justamente ponen en oposición la ciencia y la religión, ciencia versus religión, de una forma militante, una forma de yo vengo de la ciencia, poderosa, ustedes ignorantes que son creyentes, no entienden nada, conviértanse, y nadie se convierte. ¿Quién va a querer convertirse frente a un fenómeno tan autoritario? Yo trato de cambiar la preposición de versus, de ciencia versus religión, a ciencia de religión. Entender científicamente la religión, que me parece fascinante. Y explorar lo que se llaman pues estas neuronas de Dios y que se están investigando también desde el punto de vista de la genética y de la química, Sí. porque eso es otro capítulo muy interesante. Hablábamos de los alucinógenos, hablábamos de alguna manera de el fenómeno de The Doors, ese grupo musical que de alguna manera está relacionado con Aldous Huxley de nuevo, con las puertas de la percepción, las válvulas y filtros de la realidad, pero resulta que también, sin tener que acudir a experiencias de filtros tan abiertos, hay química sanguínea y química en el cerebro
que nos plantea la posibilidad de que la serotonina y el L-Dopa, por ejemplo, estén también jugando dentro de esas experiencias que se salen del rango de lo normal. Claramente. Nuestro cerebro es un conjunto de miles de millones de neuronas, pero para que funcionen tienen que charlar entre sí, tienen que interactuar, como estamos interactuando nosotros. Las palabras de las neuronas son sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Y dependiendo de dónde actúen esos neurotransmisores y dónde los reconozca el cerebro, van a causar distintas cosas. Van a tener que ver con la memoria, van a tener que ver con el control motor, van a tener que ver con las emociones, etc. Y se sabe que hay ciertos neurotransmisores que participan de este cableado neuronal que genera la experiencia mística, la experiencia sobrenatural. La dopamina es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con nuestro sistema de placer y de recompensa. Nosotros somos buscadores de recompensa innatos. Frente a una opción más placentera que otra, no lo vamos a dudar. ¿Sí? Frente a un chocolate y una zanahoria, un niño y un adulto no lo puede dudar, porque te causa otro tipo de placer. De hecho, las drogas adictivas se basan en ese sistema de recompensas, y ese sistema utiliza a la dopamina como neurotransmisor. La religión también es una búsqueda de recompensa, también es búsqueda de algo que te cause placer, que lo hagas porque te pone bien, no es algo angustiante. Por supuesto, hay religiones que tienen la angustia de por medio, religiones que... culpígenas o que te pegas un poco en la espalda y esas cosas, pero eso no existe más en este momento o existe muy poco. Por otro lado, otras neuronas utilizan serotonina como mensajero químico. Y la serotonina tiene mucho que ver con los fármacos que inducen alucinaciones, activan el sistema de serotonina. Y justamente cuando aparecen alucinaciones místicas está involucrado este neurotransmisor. Así que sabemos un poco cuáles son las charlas místicas dentro del cerebro a nivel químico. De hecho, los fármacos que inducen estas experiencias son manipulaciones de estas charlas químicas. Y lo interesante es que tengamos los receptores. Eso es fascinante. Eso es porque uno piensa, ¿por qué el cerebro responde al opio, responde a la marihuana, responde al LSD? Porque la evolución estaba esperando que millones de chinos inventaran fumadores de opio, o que la cultura pop de los 60 popularizara la marihuana. Suena raro que la evolución funcione de esa manera. Entonces alguien dijo, bueno, si estos fármacos afectan el cerebro, algo los recibe. Algo en las neuronas interpreta el mensaje químico y eso se llama receptores. Pero después vino otro alguien y dijo, ¿para qué están esos receptores? ¿Para que yo me vaya a Woodstock en 1960 y algo a fumar marihuana? No, no puede ser. Debe ser que el cuerpo fabrica algo parecido a esas drogas. Los opiáceos naturales. Por ejemplo, los opioides naturales, la marihuana endógena, sustancias parecidas a las benzodiazepinas. Mucha gente toma fármacos para dormir, ¿sí? Fármacos que se llaman benzodiazepinas, el Valium, el Lexotanil, el Alplax, etc. Entonces, ¿por qué? De nuevo, esos fármacos que actúan sobre receptores que están esperando que uno vaya a la farmacia a comprar un tranquilizante, no. El cuerpo fabrica tranquilizantes naturales. De hecho, ¿qué pasa con un bebé después de que toma leche de su madre? Se duerme. ¿Por qué? Porque la leche tiene esas benzodiazepinas naturales. Tiene algo parecido a lo que toma la gente para dormir, pero lo fabrica el propio cuerpo. Me parece una historia realmente bellísima para contar. Y estamos hablando pues entonces de el jardín de Dios en nuestra mente, en nuestra farmacia química cerebral. Sí, efectivamente, es una farmacia que atiende Dios, nada menos. La serotonina se asocia con la química del placer y cierto estado de gracia. Resulta así que el jardín de Dios está en nuestro propio cerebro, que por ejemplo puede experimentar tranquilizantes naturales ordenados por nosotros mismos. Un gran tema, una hermosa historia. Después del corte seguiremos conversando con Diego Golombek sobre sus charlas con la trascendencia en pleno siglo XXI. Sus neuronas experimentan algo que va más allá de los límites del tiempo mediante el conocimiento que abren la ciencia, la investigación y el arte. Mientras tanto, pasamos una sección con nuestra compañera Aura López, que nos deja con el ojo cuadrado ante los avances de la ciencia y la tecnología. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe, el gusto es mío. Oye, los robots pueden ser catalizadores de la curiosidad de los niños, eso siempre lo hemos sabido, pero se pueden aprovechar incluso de una manera extraordinaria, ¿no? Totalmente, y justamente es el tema que traigo hoy. Traigo un robot
muy especial que les está enseñando a los niños a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Vamos a verlo. En este caso, este robot lo que hace es que interactúa con ellos, pero de una forma educativa, y ahí se va notando también la personalidad del niño, pero el robot les dice una especie de guía, les dice, cuéntame un cuento, los niños empiezan a contar el cuento, después se dan cuenta que el robot les cae bien, y como que se vuelve su especie de amigo. El robot empieza a aprender de toda esta información que recopila de los niños, empieza a aprender y a interactuar de una forma más dinámica. El truco también está en que este robot es controlado por otra persona, que puede ser una maestra, un padre, un abuelo. Psicólogo. Un psicólogo, está controlado en otro lado a través de un software especial. Y otra cosa interesante es que se quiere que en un futuro cualquier persona pueda tener acceso a esta tecnología. Para esto quieren idear un concepto en donde los niños o los padres están haciendo el robot a la medida. En la computadora empiezan a jugar con él, con un robot virtual. Después le van poniendo un poquito de alma, le dicen que les gusta la música y demás. Le van metiendo datos, lo compran y el robot llegaría a su casa para interactuar directamente con ellos en escuelas, padres de familia, niños y entre amigos. Esperemos podamos ver muy pronto. Estamos hablando de títeres high-tech, que realmente son títeres disfrazados de robots metálicos, tal vez disfrazados de peluche y todo, pero al final del día, androides. Así es, Pepe. Pues como siempre, interesantísimo. Muchas gracias, querida Aura. Gracias a ti. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica para conversar con el biólogo Diego Golombek sobre la experiencia mística en pleno siglo XXI y las charlas neuroquímicas en nuestro cerebro. Regresamos. Como de rayo, estamos de regreso en la oveja eléctrica. En medio de briznas de luz entre la noche cósmica, como decía el poeta José Emilio Pacheco, nuestro tema, la experiencia mística en pleno siglo XXI. ¿Qué dice la ciencia? Pepe Gordon conversa con Diego Golombek, doctor en biología y experto en cronobiología, sobre la búsqueda de la trascendencia que alguna vez lo marcó en la infancia. No la encontró en la religión, pero entonces Julio Cortázar le dio una pista. Como lo planteas en tu libro, en términos de la novela de Rayuela y de un personaje que se llama Oliveira, cuando uno tiene 40 años, poner de alguna manera el rostro en la nuca, voltear para atrás, buscar esas experiencias que te formaron en esos diálogos que buscabas con Dios y descubrir qué estás viendo ahora de nuevo en torno a ese fenómeno. ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué dirección quisieras explorar? ¿Hacia dónde quisieras ensanchar tu mirada? Porque de eso estamos hablando, se hace con ciencia, pero también se hace con literatura. Tú eres escritor. Sí. Yo he tratado de ir contando a lo largo de mis libros y de mis actividades cierto aspecto de la ciencia que tiene que ver con la vida cotidiana, con lo que nos pasa todo el tiempo. La ciencia que tiene que ver con nuestros afectos, con nuestras actividades, con nuestras recetas de cocina, con nuestras creencias. Es inagotable ese mundo. Pero ahora me gustaría, con esa mirada en la nuca también, tomar otro tema, que es un próximo desafío a muy largo plazo. Yo como biólogo estudio un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama el reloj biológico. Es el que está involucrado en que estemos despiertos de día, dormidos de noche, que cuando volamos alrededor del mundo estemos mareados porque no nos acomodamos temporalmente. Y me parece que lo que tengo ganas de contar es la experiencia del tiempo. Otra experiencia profundamente humana, profundamente interna y que también la ciencia tiene una mirada sobre ella. La ciencia tiene una mirada sobre la estimación del tiempo, hace cuánto estamos hablando, qué pasa cuando uno le está pasando bien o le está pasando mal, el tiempo se estira o se comprime. La ciencia tiene una mirada sobre el tiempo cíclico, la ciencia tiene una mirada sobre el desarrollo desde la niñez hasta la adultez o el envejecimiento. Y creo que ahí hay algunos aspectos que a mí me fascinan y me gustaría mucho compartirlos. Y que están relacionados y vinculados con tu exploración previa, porque al final del día, cuando estamos hablando del tiempo y cuando estamos hablando de la experiencia mística, estamos hablando de lo que se sale del tiempo. Claramente, claramente. El tiempo místico no es un tiempo normal. La gente que tiene estas experiencias, hay algunos experimentos que se les pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo duró? Y es cualquier cosa, puede haber durado un segundo como varias horas, a diferencia de lo que en la realidad el observador vio desde afuera que duró, no sé, 5 minutos. Bueno, como el tiempo del sueño. Exactamente. Tú sientes que pasaron horas dentro del sueño. Y fue un ratito. Y fue un ratito, unos cuantos segundos. Sí. ¿En dónde has tenido o cuándo has tenido, o si has tenido tal vez esa experiencia en que te has salido del tiempo?
En el laboratorio, sin duda, cuando uno está en algo absolutamente placentero. Escribir, por ejemplo, hacer un experimento, estar con las personas más queridas, disfrutando mucho, el tiempo desaparece. La percepción del tiempo se anula completamente en ese momento. Y me parece interesante, de nuevo, la mirada científica sobre ese fenómeno. No anularlo, no decir, no, es una sensación, no pasa nada. Mirar por qué ocurre eso, por qué ocurre en determinadas enfermedades que efectivamente se altera la noción del tiempo, algunas enfermedades neurológicas o psiquiátricas, qué ocurre también con el efecto de fármacos con respecto al tiempo, qué ocurre con la experiencia cotidiana. Si uno está en la sala de espera de un dentista, el tiempo no pasa más. Cuando uno está con una chica que le gusta mucho, el tiempo pasa rapidísimo. Esto lo dijo nada menos que Einstein en el paper, ¿sí? Claro. Y eso me parece muy interesante para investigarlo y me parece que se concatena muy bien con el resto de mis exploraciones. Y finalmente, cuando estamos hablando de tus exploraciones, están también la de los relatos, la de los cuentos. Sí. Y en los cuentos tal vez puedes arriesgar, explorar ciertas zonas que de otra manera la academia y la ciencia no te permite. ¿Qué zonas estás tratando de investigar ahí? A mí me interesa en los cuentos ver el otro lado. Hay un concepto, un libro bellísimo que seguro conoces, que es El cine según Hitchcock, que escribió François Truffaut, un gran admirador de Hitchcock. Y en un momento Truffaut le cuenta una escena de una película de Hitchcock en la cual hay una puerta entreabierta y se ve un personaje sentado en una silla o en una cama detrás de eso, y la cámara se va corriendo de la puerta hasta que no ves más al personaje por el ángulo de la cámara. Y Hitchcock y Truffaut cuentan que lo que logra esa escena es que los espectadores en el cine se corran así a ver qué hay ahí detrás de la puerta, aunque obviamente no la van a ver. Yo quiero lograr eso con la literatura y admiro a los escritores que logran eso con la literatura. Logran dejar huecos ahí que los lectores quieren asomarse a ver qué hay ahí adentro y lo terminan inventando ellos. Dejan el hueco para que lo logre ese lector. Cuando logro eso con una microficción, con un microrelato, con un cuento, con alguna cosa de más largo aliento, y uno se siente Borges por un rato, ¿no? Pues de verdad, Diego Golombek, muchísimas gracias por tu Muchas participación gracias a ti, un aquí placer. en La Oveja Eléctrica. Un placer, muchas gracias. La búsqueda de la trascendencia sigue apareciendo en pleno siglo XXI con ropajes y escenarios inesperados. Julio Cortázar decía que él era un chamán blanco con calzones de nylon. El arte nos puede conducir a experiencias que rebasan los límites del tiempo. La ciencia, a su manera, también lo hace. Detiene el tiempo en la pasión por el conocimiento. Un niño que hablaba con Dios y descubrió que eso no era más que una trampa de su imaginación, sigue hablando con la trascendencia mediante las preguntas de las investigaciones que rompen los relojes gracias a la fascinación y el asombro por la vida. Diego Golombek en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, Aguas con el Hacker, con nuestro querido compañero, el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues fíjate que hemos estado hablando de la búsqueda mística en el contexto de la investigación científica, pero hay otro tipo de búsquedas que también están llegando a grados y límites que no sabíamos que estaban ahí, que a lo mejor se pueden rebasar. Estamos hablando de las búsquedas en el Internet. Sí, Pepe, realmente el día de hoy, gracias a, bueno, básicamente Google y probablemente Bing y alguno que otro buscador que hay ahí, tenemos la posibilidad de buscar lo que antes era imposible de encontrar de entrada, ¿no? O sea, no había manera de hacer estas búsquedas que ahora hacemos. Pero más allá de las búsquedas, la pregunta que a mí me surge es ¿cómo es que un sistema como Google hace las búsquedas? He hallado que tiene una serie de parámetros. Por ejemplo, ¿quién hace la búsqueda? Y de hecho, ese es un criterio que después lo usan para presentarnos anuncios. Todo influye, todo está en la misma cadena de información. Es increíble la cantidad de información que manejan Google para hacer una búsqueda. Y además, la velocidad con la que lo hace. Y lo más interesante también es, al final del día, ¿quién es el buscador? Porque dependiendo de la palabra o las palabras correctas, bien ligadas, vas a tener mejores resultados. Sí, también hay que reconocer que Google tiene casi un lenguaje para hacer búsquedas. Es decir, uno le puede decir qué quiere uno buscar, qué palabras no quieren que estén. Hay una serie de parámetros que la gente no conoce, pero que están ahí documentados para que las búsquedas sean todavía más eficientes.
pero tenemos una máquina que prácticamente está acumulando todo el conocimiento humano de alguna forma y lo está catalogando para que lo podamos buscar. Es impresionante. Pues querido Morsa, como siempre, asombroso lo que quiere decir estas búsquedas y el acopio del conocimiento que podemos tener el día de hoy. Gracias, Pepe. Y bien, pues nosotros ahora pasamos a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Miriam, nos encontramos en el espacio-tiempo de la oveja eléctrica. Así es, Pepe. Oye, Miriam, cuando se dice penetrar en el misterio de las cosas, tal vez estamos hablando de algo poético, quizás metafísico, pero los lentes de la ciencia nos revelan otra cosa, ¿no? Absolutamente, bastante menos metafísico. Mira, hoy vamos a hablar, Pepe, de algo que nos seduce a quienes nos dedicamos a la escritura, aunque hoy en día muchos escritores utilizan más la yema de los dedos sobre un teclado que en un trabajo, digamos, de contacto con el papel. Pero pase lo que pase, siempre hay un papel de por medio, ya sea al imprimir, al revisar galeras, por supuesto en la experiencia de la escritura. Así que hoy vamos a ver el papel, pero visto a través del ojo de un microscopio electrónico que permite ver lo que el ojo ni siquiera había soñado. Lo que no podemos ni siquiera imaginar. Así es. El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa, una pasta de fibras vegetales molidas, suspendidas en agua, generalmente blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, a la que normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de proporcionarle características especiales. Y ahora, esta rara geografía. Se trata de otra clase de papel. Es una estampilla de correos rota y vista al microscopio. La emisión del primer sello postal se dio en Inglaterra en 1834. Hasta entonces el envío lo pagaba el destinatario en función de los kilómetros recorridos y no por su peso. Más allá de estas curiosidades, lo relevante es, como siempre, el mundo abstracto que contiene en su interior el mundo material. Con la mirada eléctrica de nuestra querida compañera Miriam Moscona, en este escenario eléctrico, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde exploramos las fronteras del conocimiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción.